Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí con ustedes y con otro tema de las escrituras. Y el tema es, ¿realmente fui salvo? Como se han dado cuenta, hemos tratado de llevar una serie de estudios que llevan una secuencia y nos estamos tratando de poner en los zapatos de una persona que ha recibido a Cristo. Entonces, entendiendo que tú eres una persona que recibiste a Cristo, que ya se bautizó, el tercer tema que queremos cubrir es, ¿realmente fui salvo? ¿Por qué es importante este tema? Eh, en una ocasión la Biblia nos habla de que la vida la cristiana la compara como una edificación, donde cuando tú vas a hacer una casa, pues se empieza por los fundamentos. Dice la Biblia que la piedra angular es Cristo, y luego está los fundamentos de los apóstoles, y luego dice, mire cómo cada quien edifica su casa. Entonces, haciendo una analogía de lo que es la vida cristiana, muy bien, una vez entendido esto, ¿por qué, por qué tocar este tema? Y la razón es esta. Cuando una persona recibe a Cristo, casi es seguro que tarde que temprano va a venir la duda. La duda eh, viene por muchas razones y hay razones válidas y razones que, que, no, que no lo son. Y vamos a empezar cuáles pudieran ser una de las razones válidas para que la gente tuviera duda. Por ejemplo, una de ellas, falta de sinceridad. Hay personas que cuando hacen profesión de fe no hicieron, no lo hicieron de corazón. Entonces, es de entender que una persona que no fue sincera al momento de recibir a Cristo tenga duda de su salvación, lo cual sería totalmente normal. ¿Y por qué? Porque no fue salva. Otra manera de que puede haber una duda que sea válida es malentendido. Cuando una persona no entendió el Evangelio cuando se le predicó, ya sea que porque la persona que le compartió no lo explicó bien, no fue preciso, no fue claro, o porque la persona que lo escuchó no puso la debida atención, en ambos casos no se produce la salvación. Es muy importante que la gente entienda el mensaje. Entonces va a haber gente que va a tener dudas simplemente porque no entendió el mensaje. Ah, Voy a citar un pequeño ejemplo. Ah, fue mi caso. Yo no fui salvo la primera vez que hice profesión de fe. Me acuerdo que a mí me hablaron de la palabra, ah, simpaticé, pero yo supe que no fui salvo porque fue posteriormente cuando entendí y me sinceré que fui salvo. Entonces, una razón válida para tener dudas es el malentendido. Otra, el falso evangelio. Un falso evangelio. Pudiera ser el caso que una persona escuche el mensaje, lo entienda, lo crea de corazón, pero si el mensaje está equivocado, no va a producir la salvación. La Biblia nos advierte de falsos evangelios. Entonces, también importa qué es lo que creamos. Muy bien. Otro punto que pudiera ser causa de duda y una duda válida es un enfoque equivocado. Con frecuencia hemos visto que hay personas que se acercan a Dios porque tienen una necesidad grande. Puede ser necesidad económica, puede ser una necesidad moral, puede ser una enfermedad. Y estas personas piensan
que al hacer profesión de fe van a agradar a Dios de tal manera que van a obtener la petición que quieren contestar. Y no funciona así, porque si la persona no se da cuenta de su necesidad espiritual, en este caso de salvación, y hace profesión de fe, sería como querer hacer un trueque con Dios, pero no está entendiendo el Evangelio. Y parece que no, pero pasa con frecuencia esto. Gente que al buscar el favor de Dios hace profesión de fe y en esos casos si no entendió que era pecadora, no entendió, no hubo arrepentimiento, si no entendió lo que Jesús hizo, simplemente la persona no fue salva, ¿no? Si tú te identificas con algunos de estos ejemplos, la Biblia manda que pues volverse a entenderlo y proceder a buscar de Dios. De hecho, la Biblia nos habla que en una ocasión el apóstol Pablo, viendo que había una iglesia que dejaba tanto que desear, que Pablo les dice, examínense cada uno de vosotros a ver si estáis en la fe. Cosa interesante, no dice que él los iba a examinar. La gente era responsable de examinarse. Y de igual manera, esta noche animaríamos a ustedes a hacer lo mismo. Si hay alguien que tiene dudas y creen que las dudas son válidas por alguno de estos puntos o algo semejante, examínate. Y si no crees que fuiste salvo, en parte qué bueno que estamos tocando esto para que te puedas reconciliar lo más pronto posible con Dios en vida. Porque qué caso tuviera continuar con estudios si todavía no hay la certeza de que seas salvo. Entonces, bien importante. Muy bien. Y si tú eres una de las personas que entendiste el Evangelio, pero sin embargo tienes todavía dudas, hay ciertos pasos que se pueden tomar para que disipes, te quites de toda duda, ¿no? En primer lugar, es importante dejar en claro que las dudas o no dudas acerca de la salvación no determinan tu salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque puede haber creyentes genuinos que están batallando con la duda, mientras que puede haber inconversos que presumen de ser salvos y no lo son. Es más, la Biblia, y no tienen dudas. De hecho, la Biblia nos dice que en aquel día va a haber gente que le va a decir a Jesús, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de mal. Nunca os conocí. Esa gente nunca fue conocida por Dios. Era gente que creía que era cristiana, no tenía dudas, sin embargo, no eran cristianos. Entonces, con esto queremos dejar en claro que la duda o falta de duda no determina si realmente eres salvo. Continuemos. Por lo tanto, no es un hecho automático que la presencia de la duda sea falta de salvación o que la ausencia de la duda sea una señal de una genuina salvación. No tiene que ver nada, ¿no? ¿Por qué algunos verdaderos cristianos dudan de su salvación? Entonces vamos a pasar ahora tomando en cuenta la postura de un verdadero cristiano. ¿Por qué duda? Y esto es bien importante, porque pasa con mucha frecuencia por el pecado. Porque quizás nadie les ha explicado que cuando Dios nos salva, no erradica la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios nos perdona nuestros pecados, nos justifica, pero todavía tenemos la capacidad
de pecar, porque nuevamente la naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada. Entonces todavía podemos seguir pecando y de hecho la Biblia dice que todavía pecamos. Inclusive la Biblia dice que el que diga que no peque, que no peca, hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo. Entonces la misma Biblia nos advierte que el cristiano todavía va a seguir pecando. Entonces dirá alguien, bueno, entonces no importa no, que pequemos, bueno, sí importa, pero lo que queremos ahorita dejar en claro de entrada es de que el cristiano, el verdadero cristiano, va a seguir pecando. Lo que pasa que con frecuencia se confunde la justificación o la santificación. La justificación es un acto instantáneo. Dios perdona nuestros pecados, somos justificados, un acto instantáneo. La santificación, es, explicándole de manera sencilla, es el proceso en el cual vamos dejando de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y es un proceso. Entonces, cuando una persona está recién convertida, es predecible que todavía va a continuar pecando. La idea es de que al pasar el tiempo emprenda el proceso de la santificación, donde va a ir dejando de hacer lo malo y hacer lo bueno, y es lo que espera Dios. Pero no confundir que porque el nuevo creyente sienta deseos de pecar, que inclusive peque, esto cancele de alguna manera su salvación. Y créanme, pasa con mucha frecuencia que el nuevo creyente batalla con esto. Creen que porque sienten deseos de pecar o inclusive han pecado, ya dejaron de ser salvos. Y no es así. Porque, ahora, si bien es cierto que Dios no quita la salvación cuando el cristiano peca, quizás alguien podrá decir, bueno, entonces si Dios no quita la salvación, ¿no pasa nada si pecamos? No es de ninguna manera, sí pasa algo. Dios al que ama, disciplina. Y la Biblia habla bastante de ello, un pasaje como el libro de Hebreos, donde dice que todo aquel que recibe por hijo, Dios lo disciplina. Y créanme, la disciplina no es causa de gozo. Nadie nos gustaría que nos disciplinen. Bueno, Dios disciplina a los cristianos, sus hijos, discípulos, que pequen. Entonces, creo que queda clara la pregunta. Cuando una persona, un cristiano peca, no es que no haya sido salvo, no es que Dios le quite la salvación, pero sí pasa algo, Dios disciplina, ¿no? Entonces, queremos aclarar ese aspecto. También es importante saber que la presencia del pecado en la vida de uno puede ser señal de que no sea cristiano. Lo voy a explicar más despacio, más detenidamente porque a lo mejor puede haber una contradicción. Acabamos de decir que el cristiano todavía tiene el potencial de pecar y lo va a hacer, pero lo que se espera es de que con el tiempo vaya dejando de pecar menos y haga lo bueno. Pero también estamos diciendo ahorita que la presencia del pecado pudiera ser señal de que no es salvo. ¿Por qué pudiera ser señal? Si una persona peca deliberadamente y no hay un deseo de arrepentirse y vive un estilo de vida constantemente pecaminoso, sin temor de Dios y nuevamente sin un deseo de arrepentirse, hay muchas probabilidades que esa persona no fue salva. Ahí sí habría
razón total para dudar de que es salvo. Porque el cristiano peca, sí peca. El cristiano practica el pecado, no practica el pecado. Ahora, cuando el cristiano peca, ¿qué es lo que debe hacer? Confesarle a Dios sus pecados, pedirle que Dios lo perdone y dejar de pecar con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. No estamos diciendo ahorita todo con versículos bíblicos, pero todo lo que estamos afirmando lo podemos sustentar con las escrituras. Hay otro problema también que sucede. Hay personas que batallan con la idea de ser salvos, dudan de su salvación por pecados que cometieron en el pasado, que consideran que fueron gravosos y batallan. ¿Qué diríamos a esas personas? La palabra dice que Dios nos perdona nuestros pecados, no importa lo que hayas hecho. La palabra dice que si tu pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo dejará blanco como la blanca nieve. Obviamente está usando un lenguaje figurado, donde rojo representa algo que muy llamativo, pero cuando Dios lo perdona, dice que lo dejará blanco como la blanca nieve. La palabra dice que cuando Dios perdona, usando también un lenguaje alegórico, que avienta los pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces, si Dios te perdonó, dice que te emblanqueció y que jamás se va a acordar de tus pecados, ¿por qué lo harías tú? La única razón que lo harías es o por ignorancia, que trataríamos ahorita de combatir esa falta de conocimiento, o por incredulidad. Porque si Dios dijo, Él cumple. Dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verás. Dios nunca ha faltado y nunca va a faltar a ninguna de sus promesas. Entonces, qué importante es que puedas tener plena seguridad de tu salvación. Muy bien, continuamos. Entonces, una de las razones por las que personas dudan de su salvación es por pecados pasados. Quizás alguien diga, ok, ¿qué de los pecados que ya he cometido o estoy cometiendo después de ser salvos? Bueno, como decíamos anteriormente, pídele perdón a Dios, confiésalo, pídele perdón a Dios y Dios te perdona tus pecados. Claro, con el deseo de que no lo vas a querer continuar a hacer. Y ese es el modelo que Dios nos presenta. Es la manera en que se maneja, ¿no? La, ¿por, ¿Por qué entra la duda? La duda en parte se da porque la idea de ser salvos gratuitamente es algo extraño a la lógica humana. Estamos condicionados a que todo tiene un precio, a que todo nos cuesta. Entonces mucha gente dice, oye, hice una oración de 2, 3 minutos y ya Dios me perdonó todo, así de fácil. Creo que eso quedó explicado cuando se compartió el Evangelio, pero nuevamente sé que la duda puede venir y pues también recordaríamos, si bien es cierto que la salvación fue gratuita, eh, pero también hubo alguien que pagó el precio de ese regalo que es la salvación, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, eso aclara lo que pareciera que fue tan fácil y pudiera venir la duda a la persona, ¿no? Este, eso. Ahora, la duda viene también aparte de nuestros pensamientos propios. ¿De qué estamos hablando aquí? La duda viene
con mucha frecuencia por obra de Satanás. La Biblia dice, bueno, antes de explicar esto, la mente es un campo de batalla. La Biblia, Dios quiere tu mente, Satanás quiere tu mente. Dice la Biblia que el cristiano tiene la mente de Cristo. Satanás quiere controlar la mente. Entonces, si tú pudieras abrir tus ojos espirituales, te darás cuenta que hay una lucha. Dios quiere tomar control en tu mente, Satanás quiere tomar control en tu mente. Entonces, para que aprendas cómo opera Satanás en esta área. Antes que la persona escuche el Evangelio, la va a querer distraer. Dice la Biblia que Satanás es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, él va a hacer todo lo posible porque la persona escuche, y si escuchó, va a hacer todo lo posible para que no entienda el Evangelio. Por ejemplo, la palabra del Salvador nos dice que vinieron las aves y robaron la semilla. Dice, estos son los que oyeron y no entendieron. Entonces, primeramente, va a hacer lo posible porque escuches, y segundo, si escuchaste, que no entiendas. Pero supongamos que escuchaste y entendiste, la arma más poderosa que tiene es la duda. Entonces, no solamente en nuestros propios pensamientos batallamos con la duda. Aunado a eso está el ataque de Satanás a la mente, queriéndote meter duda. Y este principio lo vemos desde el mismo comienzo de la creación. Cuando Adán pecó, ¿cómo introdujo el pecado? Satanás tratando de meterle la duda a esta primera pareja, diciéndoles palabras como estas: ¿con que Dios os ha dicho? Entonces, nada nuevo debajo del sol. Dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones. Él ha operado, opera y seguirá operando a través de la duda. Y Él no tiene misericordia. Uno dirá, bueno, como son cristianos, bebés espiritualmente, va a tener misericordia, no se va a tocar el corazón por atacarlos. Si algo tiene Satanás es que no tiene misericordia. Y él se va a ir con todo. Entonces es predecible que todo nuevo creyente, lo más probable, tarde que temprano, más temprano que tarde, va a venir duda. ¿Realmente seré salvo? Y el propósito es precisamente combatir eso por medio de la enseñanza. Que sí hay lugar para la duda si hubiera razones genuinas, pero si tú ya creíste, primeramente oíste, entendiste y creíste, tú puedes descansar en que eres verdaderamente salvo, donde no haya lugar para la duda. Porque ¿qué es lo que busca Satanás por medio de la duda en el nuevo creyente? Paralizarlo, que no pueda ser efectivo. Eso es lo que él busca. Porque ¿cómo va a continuar un nuevo creyente si constantemente está dudando? Pablo, al escribir la carta a los Efesios, nos habla de la carrera cristiana como una guerra espiritual, donde nos dice que Satanás manda dardos de fuego, y esto es a la mente. Entonces, constantemente está bombardeando flechas, hablando de manera alegórica, tratando de meternos duda, de contradecir la palabra, y es una lucha en la mente que muchas veces el nuevo creyente lo desconoce y no sabe lo que está pasando, pero si pudiera ver, hay una lucha en la mente. Entonces, es bien importante saber de esto, que va a venir la duda, que tienes un enemigo que te va a querer meter la duda, y nos, el deseo de Dios es que tú puedas estar seguro, si fuiste sincero al hacer profesión de fe, que tú eres salvo.
Ah, vamos a ver unos versículos. Bueno, nomás para elaborar un poquito más cómo Satanás opera. Decíamos, él va a hacer todo lo posible porque una persona escuche el Evangelio. Ya que lo escuchó, que no le entienda. Si ya no pudo evitar que lo escuchara, que no lo entendiera, va a meterle la duda. ¿De qué manera? Decíamos hace un momento, el cristiano peca, viene Satanás y mete la duda. Dios se alejó de ti porque pecaste. Eh, Él está en contra de ti ahora. O sea, no vas a oír las palabras que te dice, pero van a ser esos pensamientos puestos por Él. Y te va a querer alejar de Dios, cuando debería ser todo lo contrario. Si bien es cierto que no es correcto pecar, pero si pecaste, pues vas a procurar arrepentirte, pedirle perdón a Dios y acercarte a Él, no apartarte de Dios. Satanás te va a querer apartar de Dios, meterte culpabilidad, que te sientas mal, que ya no eres digno, que a lo mejor Dios está enojado contigo y te va a querer apartar. Te lo digo porque es la manera que opera Satanás. Y nuestro propósito es equipar a los nuevos creyentes respecto a su salvación. Estamos poniendo los fundamentos. Entonces, si tú estás arrancando en tu vida cristiana, es algo que va a pasar, una batalla en la mente, y es predecible. Satanás va a querer poner duda acerca de tu salvación. Pero si tú fuiste sincero en tu profesión de fe, tú puedes descansar en que tú ya fuiste salvo. ¿Dónde la Biblia dice esto? Si te recuerdas cuando tratamos el tema del bautismo, cuando el carcelero se acerca temblorosamente delante de Pablo y Silas y les dice, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A lo cual le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se da por hecho que la persona que crea de todo corazón será salvo. Así de tajante. Entonces, si tú eres una de las personas que has creído al Evangelio, serás salvo. No hay un paréntesis, una cláusula que diga siempre y cuando no haga esto, siempre y cuando no haga aquello, o no comete este pecado o esta cantidad de pecados. Dice, serás salvo. Romanos 10:9 dice la palabra que si tú creyeres con tu corazón que Dios es el Señor y confesares con tu boca, serás salvo nuevamente. No hay una cláusula que diga siempre y cuando no hagas determinados pecados, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, serás salvo. Primera de Juan 5:13 dice, y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando Juan escribe esto, claramente está expresando que el propósito era para que el creyente supiera que tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? No tiene límite. Entonces, la salvación no depende de una duda o falta de duda. La seguridad de tu salvación descansa en las promesas que Dios hace en su palabra. Y créeme, dice la Biblia, que primeramente sea el hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, mas Dios verás. Nunca jamás Dios va a faltar
a ninguna de sus promesas. Entonces es bien importante que tú comiences en tu caminar con Dios con la plena certeza de tu salvación. A lo mejor va a haber otras cosas que te van a preocupar y con la ayuda de Dios pues te va a ayudar, pero que no sea tu salvación. Y pues este es el estudio de ahora, eh, contestando la pregunta, ¿realmente soy salvo? Y pues creo que pues nos hemos tomado el tiempo para aclararte que si tú fuiste sincero, no hay lugar para la duda. Tú eres salvo y, como decíamos, si cometes algún pecado que la Biblia dice que aún seguimos pecando, simplemente arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, procura no pecar más y continúa. Es lo que te comentamos, el proceso de la santificación. Pues este fue el estudio ahora. Esperemos que puedas caminar sin dudas acerca de tu salvación. Dios te bendiga.